Este tema de la inseguridad en Bogotá, lo que está pasando, los últimos hechos que han azotado la capital de la República, ¿será percepción? ¿Son hechos concretos? ¿Cómo interpretarlos? ¿Cómo entenderlos? Pero sobre todo, ¿cómo solucionarlos? Doctor Julián Quintana, abogado, penalista y exdirector del CTI. Es un gusto saludarlo. Bienvenido a Redman Noticias. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todas las personas que nos ven. Doctor Quintana, usted conoce muy bien los asuntos de política criminal. Una situación como la que se está presentando en Bogotá, ¿a qué se debe? ¿Realmente a un núcleo de ciudadanos extranjeros o a un descuido de la política de seguridad de la capital? Sin duda alguna, uno tiene aquí que identificar responsabilidades. Y lo que se denota en el plano material es que hay una gran omisión por parte de la administración, en este caso la Alcaldía de Bogotá, que es la jefe de la policía, en políticas idóneas y efectivas para poder controlar y contrarrestar el delito. Lo que vemos es una criminalidad sin precedentes en Bogotá. Por lo menos hace 15 años no teníamos unos hechos tan lamentables que registrar en nuestra ciudad. Es increíble. En solo un día se produjeron casi 3 tiroteos consecutivos. Eso es muy grave. Y no en vano, obviamente, está la percepción de los ciudadanos que se sienten inseguros, casi un 73% de ciudadanos. Entonces yo sí pienso que la gran falencia que se ha tenido en nuestra administración es la falta de una política criminal clara para poder mitigar este fenómeno delincuencial, que lo que vemos es que cada día es mucho más peligroso. Doctor Quintana, una política criminal para una ciudad con 9 millones de habitantes debe tener ¿qué prioridades? Es muy importante canalizar las alertas tempranas y sobre todo de aquellos ciudadanos que son guardas de seguridad, que están en los almacenes, que están en las calles. Por eso, en anteriores administraciones, las redes de apoyo eran fundamental, porque eran el primer ojo, el primer testigo que le daban esa información a las autoridades. Y lo que vemos es que hay una ciudadanía que denuncia y no pasa absolutamente nada. Vemos una ciudadanía que hoy no tiene canales de comunicación para poder alertar a las autoridades. Y ante ello, obviamente, que ese primer requisito está fallando. Ahora bien, la capacidad de la policía. Vemos una policía temerosa de alentar actuaciones, seguramente porque ve en la alcaldía, y esto es una apreciación personal, no ve apoyo por parte de la alcaldía y eso obviamente repercute en los procedimientos policiales. Es diferente cuando el policía sabe que si va a hacer su procedimiento va a tener el respaldo de la alcaldía, pero parece que hoy los policías le pidieran un favor a los delincuentes para que se dejen requisar, para pedir antecedentes, para poder hacer su trabajo. Y eso nosotros lo estamos viendo incluso en los videos. Los protocolos se están dejando a un lado. Hay que requisar, tomar distancia, hacer que levanten las manos los presuntos delincuentes, pero lo que vemos es una policía desmotivada, una policía que no tiene herramientas y una policía que evidentemente está fragmentada y en choque constantemente con la alcaldesa, y yo creo que así es imposible hacer un buen trabajo en equipo. Lamentablemente la delincuencia hoy le está ganando a la administración, a la alcaldía de Bogotá. Doctor Quintana, usted conoce la manera de pensar de los criminales, porque usted durante muchos años fue director del CTI. ¿Usted cree que esta pelea que hay constante entre la alcaldesa y la Policía Nacional la están capitalizando los delincuentes en la capital? No tengo la menor duda. Los delincuentes de hoy son muy sofisticados y obviamente que en esas estrategias aprovechan la debilidad de la policía para poder hacer todos sus actos criminales. Miren ustedes, esa debilidad se representa en que hoy la delincuencia lamentablemente no respeta a nuestra Policía Nacional. Pensarán, si la alcaldesa no lo respeta, pues mucho menos los delincuentes. Y la ciudadanía en muchos casos ha retirado ese apoyo vital que antes tenía la policía. Antes ser policía era una virtud, antes ser policía era un tema de orgullo, pero lo que vemos es que están rotulados, es que la alcaldesa se la pasa hablando mal de ellos, y obviamente que eso baja mucho la moral
de los efectivos de la policía y sin duda alguna eso se ve representado, primero, en que los delincuentes ya no le tienen miedo y segundo, en que la ciudadanía no está apoyando a nuestra policía, precisamente por esa misma estigmatización que el alcalde hace muchas veces de esas manzanas podridas de la policía que deben responder por sus actos irregulares. Pero la mayoría de policías son personas buenas, personas que se han capacitado, que aman a nuestro país y que todos los días arriesgan sus vidas para que nosotros estemos seguros. Yo sí creo que ese ha sido un gran problema de la alcaldía y que los criminales están capitalizando bien. Doctor Quintana, sobre el asunto de los venezolanos, la señora alcaldesa dice que es un grupo pequeño, pero sumamente violento. Dice, palabras de la alcaldesa, que ellos matan para robar. ¿Qué tan cierto es esto y qué tan cierto puede ser que de pronto ella lo esté utilizando como herramienta política? Mire, yo creo que la alcaldesa nos ha acostumbrado a que día a día le echa la culpa de sus responsabilidades a alguien. Siempre sale algún culpable y nunca asume sus deberes. Con rigor, como debe hacer una alcaldesa, si hay problemas, corregirlos. Pero lo que vemos es que ella lo que hace es echarle la culpa a los demás. Entonces, en este caso en concreto, ahora le echó la culpa a un grupo de migrantes. Aquí no importa la nacionalidad, es que todos los delincuentes por naturaleza son peligrosos. Eso no es que sean de un país u otro, la delincuencia es una. Y la policía en ese sentido tiene que responder independientemente de dónde es el delincuente, sea de un país o sea de otro. La contundencia es igual, pero yo creo que no podemos nosotros como bogotanos esperar a que la alcaldesa diga que es un problema de nacionalidades, que obviamente que no solamente pasa en Colombia, sino en todos los países. Lo que esperamos es que la alcaldesa tome cartas en el asunto. Lo que esperamos es que se materialice realmente una política adecuada para contrarrestar la delincuencia, no que le eche la culpa a los demás. Estamos cansados de eso. Entonces yo sí pienso que falta, yo creo que mucha sensatez por parte de la alcaldesa, asumir sus responsabilidades, tomar acciones inmediatas y reconocer los errores. Y eso le ha faltado a la alcaldesa, porque lo que hace es muchas veces, en mi apreciación, sacar réditos políticos, culpar a los demás y con eso piensa que está ganando popularidad, pero vemos que el efecto es contrario. Cada día la gente se decepciona de nuestra alcaldesa. Finalmente, doctor Quintana, la alcaldesa también dice que hay una falta grande de pie de fuerza en la capital de la República. ¿Eso puede afectar la capacidad de reacción? Yo pienso que hay que saber administrar los recursos. Uno como gerente, por ejemplo, en mi experiencia como director del CTI, pues uno quisiera tener muchos más efectivos, pero uno tiene que trabajar con lo que hay. Y existen políticas de priorización, existen políticas de investigación criminal, también de prevención del delito, que permiten hacer una excelente injerencia de prevención en focos, siempre y cuando uno tenga determinados esos focos. Pero si uno no tiene un análisis de cómo es el panorama delincuencial en la ciudad, pues obviamente que no va a poder hacer nada, así sea con un policía o sea con 1 millón de policías. Esto hay que afrontarlo de manera inteligente, hacer análisis criminal, hacer un contexto delincuencial, identificar las organizaciones delictivas, por ejemplo, económicamente, ¿quién las está nutriendo? Eso no lo sabe la alcaldesa. Ella piensa que con salir y patrullar con un megáfono, la delincuencia va a salir corriendo y eso no es cierto. Esto hay que meterle seriedad, hay que meterle análisis criminal y eso es lo que le ha faltado a la ciudad de Bogotá en cabeza de la alcaldesa. Dice ser la jefe de la policía, pero hoy no ha dado ninguna solución a esta grave problemática de la inseguridad en nuestra capital. Pues doctor Julián Quintana, gracias por atendernos a esta hora y dejarnos saber su opinión sobre lo que está pasando aquí en la capital de la República con la seguridad. Feliz noche y gracias por estar con nosotros. Feliz noche, muchas gracias por la invitación y un saludo para todos.